Homeland Security, instructor del Centro de Formación Tributaria y de Comercio Exterior del SAT. Ha sido interventor para la recuperación de créditos fiscales a favor del SAT, del Infonavit, subadministrador de asuntos legales en distintas aduanas fronterizas, interiores y marítimas del país. Es miembro de diversos comités de facilitación aduanera y del Binational Port Security Committee. Tallerista, conferencista y ponente en diversos foros del país y los Estados Unidos de Norteamérica. Actualmente es coordinador de intervenciones para la liquidación de partidos políticos nacionales en la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Maestro Luis Eduardo Sosa, muy bienvenido a la Escuela Judicial. Muchas gracias. Escuchamos con mucha atención. Muchas gracias a todos. Buenos días a todos y a todas, a los que están aquí presentes y por supuesto a quienes están conectados vía remota. Les agradezco muchísimo la invitación. Me da mucho gusto tener la oportunidad de exponer un tema que realmente se ha tocado poco porque es algo relativamente incipiente. Si bien tenemos muchos años con partidos que han tenido que ser liquidados, la realidad es que la intervención del instituto dentro de la liquidación de partidos se remonta a hace poco tiempo. Así que es un gusto que tengamos esa oportunidad de estar platicando con quienes de alguna forma legitiman la actividad del instituto. Es bien importante que hagamos esa sinergia para estar todos en sintonía y que entendamos cuál es la dinámica del trabajo del instituto. Nos parece a nosotros que se ha a lo mejor dejado muy de lado el tema de las liquidaciones. Incluso no se le ha encontrado un lugar dentro del propio instituto. Ustedes vieron que se incluyó en este diplomado en la parte de los temas de fiscalización. Sin embargo, la realidad es que las liquidaciones no forman parte de la fiscalización de los partidos. Si nos ponemos a pensar, las liquidaciones concluyen, a final de cuentas, con la revisión de los informes o la práctica de auditorías, con un dictamen y resolución, y por supuesto toda la cadena impugnativa que puede venir después, pero hasta ahí llegamos. Es decir, estamos hablando de partidos, si me permiten la expresión, vivos, es decir, partidos que tienen su registro vigente. Las liquidaciones se dan a partir de que alguno de estos partidos, por cualquiera de las causales que señala tanto la ley de partidos políticos como el reglamento de fiscalización, tiene que entrar en liquidación. No alcanza el porcentaje, se fusiona, desaparece, se desintegra, en fin, por cualquiera de esas causales entra en liquidación y a partir de ahí empezamos a liquidarnos. Esa parte no es parte de la fiscalización. Pero digamos que ese es el lugar que le encontramos en el instituto y entonces esa área es la que la ve y la maneja. Pero es una realidad que poco se habla de la liquidación de partidos y es un tema que no solamente es muy importante, sino que además en algunas circunstancias ha causado mucho. Entonces, pues, si no tienen inconveniente, iniciaríamos. Por favor, Fer. Empezaríamos con nuestro temario. Esta es la serie de puntos que vamos a estar viendo durante el desarrollo de esta plática. Vamos a pasar por el marco jurídico, por las etapas que incluye el periodo de liquidación, e incluso vamos a llegar a tocar por ahí, aunque muy brevemente, el tema de la liquidación de las asociaciones civiles que se tienen que constituir en el caso de los candidatos independientes. Esta parte la tocamos muy por encimita porque en realidad la liquidación de estas asociaciones no la hace el instituto. Pero creo que es importante que veamos entonces qué sucede con ellas, qué pasa, porque al final de cuentas son entes que también reciben financiamiento público. Así que, pues dicho esto, iniciaríamos, Fer. Vamos a empezar con nuestro marco jurídico. De entrada les comento que durante el transcurso de la presentación seguramente saldrán algunas dudas, tendrán algunas preguntas. De ser el caso, siéntanse con toda la confianza de interrumpir. Pueden en cualquier momento comentarnos y nosotros ahondaremos un poquito más en el tema. Si fuera algo que vamos a ver un poco más adelante como parte de la presentación, pues lo voy a indicar así para poder continuar y de todos modos voy a procurar ser lo más breve posible en la presentación para dejar la mayor cantidad de tiempo para temas de preguntas y respuestas.
aún pensando en que al final vamos a tener esta sección. De todos modos, si en algún momento ustedes tienen algún cuestionamiento, alguna inquietud, inmediatamente procedemos. Entonces, ¿cuál es el marco jurídico que nos rige? La realidad es que no solamente son estas disposiciones, hay más, pero estas son las que principalmente el instituto se encarga de enforzar. No todas contemplan el procedimiento de liquidación en sí. En algunos casos solamente tienen alguna relación. Vemos, por ejemplo, la Constitución, que es la que definitivamente nos legitima nuestro procedimiento, pero las que contienen principalmente en qué consiste y cómo debe irse llevando a cabo son básicamente la Ley General de Partidos Políticos, el reglamento de fiscalización, las reglas generales que aplican las liquidaciones y que se han emitido a través de acuerdos del Consejo. Y aunque mencionamos por ahí la Ley General en materia de delitos electorales, es una realidad que no contempla la liquidación. Pero hay un punto por ahí que nos auxilia a tratar de desarrollarla de la mejor manera. Es un tema relacionado con el reglamento que obliga a quienes fueron funcionarios de los partidos políticos en liquidación a otorgar la información, documentación o lo que sea que tengan en su poder que se les requiera. En caso de negativa, puede llegar a incurrir en el supuesto que contempla el artículo 10 de la Ley General en materia de delitos electorales. Es decir, no presentaste lo que te requerí. Si incurres en ese delito, pues entonces ya tendríamos que dar vista a la fiscalía, etc. Es decir, disparar ya todo el procedimiento en materia penal. La siguiente, por favor. Estos son los antecedentes con los que contamos. Les decía ahorita, ha habido muchísimos partidos que han entrado en liquidación, pero la realidad es que el instituto antes no intervenía. ¿Qué era lo que sucedía? Pues que los partidos políticos se liquidaban solos, con todo lo que ello implica, ¿no? Imaginemos un partido que maneja millones de pesos en recursos, pierde su registro y se le dice, bueno, pues liquídate. El partido sabe cómo lo hace, el partido sabe si designa un interventor, si lo realiza con sus propios medios, en fin, había poco control realmente. No es sino hasta por ahí de 2005 que ya el instituto de alguna manera se empieza a involucrar. Si bien en ese entonces todavía los partidos se autoliquidaban, ellos designaban al interventor, ya el instituto ponía por ahí ciertos requisitos que se tenían que cumplir. Y ponía, por ejemplo, al interventor la obligación de presentar un informe dentro de los 6 meses posteriores al inicio de la liquidación. Es decir, ya empezaban a meter un poquito ahí las manos. Ya para 2008 incluso se involucró más en el procedimiento, ya había más obligaciones para el interventor, ya estaba la figura de la vinculación y por lo tanto ya el instituto de manera directa participaba, si bien algo que debemos dejar siempre muy claro es que el instituto no es el que liquida partidos, incluso siendo el que lleva a cabo el procedimiento de desaparición, no es el que liquida. El que liquida los partidos es el interventor y más adelante vamos a ver con qué facultades y qué obligaciones cuenta y lo que tiene él que hacer y cuál es la participación entonces del instituto, a pesar de las disposiciones que más adelante vamos a ver que dicen que esa es una facultad exclusiva. Y si es exclusiva, entonces ¿por qué la hacen en particular? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Desde ese entonces, 2008, 2011, agrega a través de estos acuerdos más responsabilidades al interventor, pero no es sino hasta la reforma de 2014, donde ahora sí ya el instituto marca de manera muy definida las reglas del juego. Es decir, qué pasa, en qué casos se pierde el registro, qué debe suceder de inmediato, lo vamos a ver, cuáles son las etapas que conforman el procedimiento, incluso la periodicidad con la que un interventor debe de informar cuál es su actividad, qué sucede con los recursos remanentes, qué sucede con los partidos políticos locales, los nacionales. En cada uno de esos casos, la situación varía, es diferente, hay disposiciones aplicables para cada uno de ellos. Y estos antecedentes que tenemos aquí es para mostrarles los partidos que actualmente tenemos en liquidación y los que ya fueron liquidados con la participación del instituto.
Ha habido muchos otros anteriormente, pero que fueron liquidados por el propio partido político. Cada uno de ellos se autoliquidaba. En este caso tenemos al PSD, que se liquidó o se terminó de liquidar en el 2012 y Nueva Alianza ahora recientemente en el 2022. Ya anteriormente, digamos el antecedente más inmediato de un partido que se autoliquidó, estuvo el PAS, el Partido Alianza Social, que por ahí de 2003 más o menos se liquidó el mismo. En ocasiones, creo que recientemente por ahí la Fiscalía nos pidió alguna información, pero pues la realidad es que nosotros no participamos y en aquel entonces no estaba normado que el instituto tuviera participación. Hoy en día sí es así y actualmente tenemos estos 5 partidos en liquidación en diferentes etapas del proceso. Pueden ver, por ejemplo, que tenemos aquí el Partido Humanista. El Partido Humanista perdió su registro en 2015. Es decir, tiene 7 años en liquidación. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, como pasa con los concursos mercantiles, que toda proporción guardada, pues es la figura que más se asemeja a la liquidación de partidos políticos. Pero la realidad es que es muy diferente y lo vamos a ver también más adelante. Sin embargo, esto a lo que nos lleva es a que hay muchos factores que intervienen en una liquidación que pueden hacer que se dilate más o que se acelere. Entonces, derivado de ello es que tenemos partidos que desde hace 7 años están en liquidación y otros más que apenas en el proceso de 2021 perdieron su registro, que es el caso de Encuentro Solidario, Redes Sociales y Fuerza por México. Si se fijan, aquí tenemos 2 partidos que básicamente tienen las mismas iniciales, las mismas siglas. Eso nos llevó a nosotros mismos identificar a uno de ellos como PSOL en vez de PES, porque los dos serían PES, y no solamente es una coincidencia de nombre, muchos de los militantes, de los funcionarios que estaban en el anterior Partido Encuentro Social, fueron los que conformaron el nuevo Partido Encuentro Solidario, que también perdió su registro ahora recientemente y que actualmente está en eso. Entonces, pues nosotros tenemos siempre que tener todas esas cuestiones que se presentan muy en mente para que no haya confusiones cuando se solicita información, cuando el propio interventor está en actividades, cuando presenta sus informes, para que no se confundan. Tenemos personas que están reclamando su liquidación porque trabajan en el encuentro social, pero mientras reclamaban su liquidación allá, estaban trabajando en encuentros sociales. Entonces, ese tipo de situaciones nosotros tenemos que tenerlas muy presentes y estar conscientes de que no haya ahí algún manejo turbio. El siguiente, por favor. El tema que les comentaba ahorita, la figura que más se asemeja a las liquidaciones son los concursos mercantiles. Y aquí creo que valdría la pena reiterarles el gusto que me dio el tener la oportunidad de platicar con ustedes, los profesionales del derecho. El tema de los concursos mercantiles, desde mi punto de vista, es una de las materias que quizás junto con la fiscal está más dejada de lado por los abogados. Ustedes revisan la cantidad de concursos mercantiles, que son muchísimos, están involucrados montones de contadores. Derecho fiscal y derecho concursal, todo el mundo por simple hecho que yo la palabra derecho pensaría que está plagado de abogados y no es así. La mayor parte de los trabajos que se realizan en esas materias los realizan contadores. Y no tengo nada en contra de los contadores, bueno, sí tenemos uno, perdón. Aquí está Fer, que es contador. Por supuesto que es gente muy profesional, pero al final de cuentas, pues es una materia que debería de ser dominada, si no en su totalidad, por lo menos dominada por los abogados. Y sin embargo nos encontramos que no ha sido así. Entonces me da doblemente gusto el tener la oportunidad de platicar con ustedes al respecto. ¿Qué diferencias principalmente encontramos en los concursos mercantiles y las liquidaciones? Porque de entrada parecieran ser tanto que fue la base de nuestro procedimiento de liquidación de partidos. Los concursos mercantiles, muchas cuestiones se tomaron de ahí, incluso en un inicio causó polémica, controversia. Hoy en día es un tema mediático, el tema de cómo pagarse a los interventores. Los honorarios de los interventores se fijaban
con base a, no es un arancel propiamente, pero es un procedimiento normado por las reglas generales en materia de concursos mercantiles. Y esas reglas generales contemplan discusiones que te llevan a que sea muy bueno. Y pudiera tener algo de razón. En general, estás liquidando de alto termo, de alto valor económico. Pero muy bien. Porque siempre. ¿Sí me escuchan? Ahorita me tomo mis pastillas y mis cremas. Okay, vamos a Cuando falla, ahora falla todo al mismo tiempo. Entonces, les decía, ¿No, muy puntuales, que nos puede llevar a concluir que no podemos aplicar tablas en la materia concurso. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en el tema de los concursos mercantiles a diferencia de los partidos políticos? En los concursos mercantiles, por lo general, aunque no es todos los casos, por lo general se trata de empresas que tienen obviamente algún giro mercantil. Son empresas que tienen fines de lucro y además la figura del liquidador tiene como uno de sus objetivos principales salvar la empresa. Entra en el concurso mercantil precisamente para ver si es posible que la empresa no muera, que se conserve la fuente de empleo. Entonces, esa es una de las diferencias torales que yo vería entre la liquidación de partidos políticos y los concursos mercantiles. Si ven la parte de los partidos políticos, lo principal que nos va a es el tema de que tienen financiamiento público detrás, eso nos obliga a nosotros a tomar parte de eso. Segundo, son instituciones que no tienen fines de lucro, no se vean. ¿Ok? Entonces, los partidos políticos no tienen fines de lucro, ¿pone? Entonces, no hay en realidad un objetivo idéntico al que tienen las empresas empezando por ahí. Las empresas, la mayoría, tienen fines de lucro. ¿Por qué digo la mayoría? Bueno, porque no quiere decir que en un concurso mercantil no puedan liquidar asociaciones civiles sin fines de lucro. Finalmente, una asociación sin fines de lucro también puede tener deudas, también puede enfrentarse a proveedores que se convierten en acreedores. Bueno, ante eso, tienes que liquidar tu patrimonio también. Pero en términos generales, digamos, esto es lo que distinguiría a las dos figuras. No tienen fines de lucro, son entidades públicas los partidos, y la parte que a mí me parece es muy clara en la distinción que hay entre uno y otro. Les decía que en los concursos mercantiles se busca salvar la fuente de trabajo. Por el contrario, cuando estamos liquidando un partido político, estamos extinguiendo la figura política. El partido no sobrevive la liquidación, ni es el objetivo, ni es lo que se busca. Estamos tratando de que ya termine de manera ordenada su vida pública, se haga frente a las obligaciones de pago de la mejor manera y, en caso de que lo hubiera, se reintegren los remanentes a donde corresponde. Sea tesorería de la Federación, en el caso de los partidos nacionales, o las tesorerías de las diferentes entidades cuando se trata de partidos locales. Hasta aquí, ¿está claro? ¿Hay alguna duda, preguntas? Como les decía al inicio, siéntanse con la confianza de que si hay ahí alguna inquietud, algo que no les quede muy claro, lo podemos ver. Preguntas tienen al final preguntas, vamos a dejar también una pequeña sección de preguntas y respuestas. Yo veo que su pregunta la tenemos contemplada más adelante en la presentación. Yo les haré ese comentario para que podamos continuar y al final la retiro. Adelante. Muy bien. El procedimiento para nombrar al interventor. Les comentaba que anteriormente no participaba el instituto. Fue a partir de 2008 que se incluyó la insaculación con la participación del instituto, pero fue hasta 2014, a partir de esta reforma electoral famosa, y que es la que actualmente nos rige, cuando ya se incluyeron reglas claras del procedimiento. ¿Qué es lo que dispara la necesidad de nombrar a un interventor? La posible pérdida de registro de un partido político. En este caso, tenemos que hacer la precisión muy clara de que actualmente el instituto únicamente se encarga de la liquidación de partidos políticos nacionales. Los partidos políticos locales son responsabilidad de cada uno de los OPLES. Si tienen un partido que pierde su registro, entra en liquidación, el OPLE es el que lo tiene que liquidar.
Si se trata de un partido nacional, la responsabilidad es exclusiva del instituto. Y hago mucho énfasis en el tema de la exclusividad, porque más adelante vamos a ver una problemática que tenemos con ese tema competencial, porque hay diversos supuestos que se pueden presentar. Situaciones en las que, pues por tener comités directivos estatales, pues puede ser que sí lo conservaste en el nacional, pero no alcanzaste el porcentaje en alguna entidad, viceversa. Entonces vamos a ver todos esos supuestos y vamos a identificar qué es lo que sucede y la problemática a la que nos enfrentamos con las decisiones que toman los hombres, incluso con las propias decisiones que en el área jurisdiccional también pues nosotros estamos obligados a acatar, pero que en algunas ocasiones nos generan algún tipo de problemática en la operación de la liquidación. ¿Cuáles son los pasos que se siguen? Primero identificamos las causales de pérdida de registro. Les comentaba yo que no solamente es el que no alcance el 3% de la votación, además habría que decir, anteriormente no era el 3%, anteriormente era el 2%. Entonces, pues imagínense, prácticamente todo el mundo alcanzaba esa votación. Hasta Fer en el concurso del Rey Feo alguna vez la alcanzó. Entonces, se ha procurado poner un poquito más alta la barrera, pero nos hemos dado cuenta que no es suficiente. Y lo acabamos de ver en este proceso electoral de 2021. ¿Cuántos partidos se constituyeron? ¿No recuerdan? 3 partidos nuevos. ¿Cuántos de ellos continúan ahorita? Ninguno. Es decir, tuvieron aproximadamente un año de vida. Entonces, me parece que habría que poner la barrera un poquito más alta para que ese registro, pues la verdad, lo obtengan en primer lugar partidos que tengan más posibilidades de durar más tiempo. Y en segundo lugar, pues que no sea tan fácil, ¿no? el alcanzar el porcentaje, de manera que a lo mejor lo piensen un poquito más antes de constituir un partido. Pero bueno, sabemos que eso es un tema polémico porque pues entramos al tema de los derechos a votar y ser votado, a constituirte en una agrupación política, en un partido, etc. Entonces, bueno, lo dejamos ahí, pero esas son cuestiones a las que nos hemos enfrentado. ¿Qué es lo que se hace por parte del instituto cuando vamos a designar un intérprete? Eso lo empezamos a trabajar prácticamente desde el inicio del año. En el mes de febrero, nosotros tenemos que verificar las listas, que de hecho el propio Poder Judicial es el que las publica a través precisamente del IFECOM, que como ustedes bien lo saben, pues el IFECOM es un organismo del Instituto de la Advocatura Federal y por lo tanto, pues es en quien se confía para tener la certeza de que los especialistas que están incluidos en sus listas, pues pasaron los mejores filtros, evaluaciones, etcétera, y está certificado que tienen la mayor capacidad, experiencia en el área que nos ocupa. Si bien su experiencia está encaminada a los recursos mercantiles, y decimos ahorita que no son tan similares, pues es la figura que más se asemeja. Entonces, es importante que alguien con esa experiencia sea quien lleve a cabo las liquidaciones. Entonces, desde febrero ya estamos preparando por ahí las listas de especialistas. Ya una vez que contamos con las listas, el detonante es la posibilidad de que un partido no alcance en la votación que se haya llevado a cabo el 3%. Y desde que empezamos a ver, es decir, todavía no tenemos el 3%, pero ya tenemos los cómputos, inmediatamente se tiene que designar un interventor. Entonces, eso dispara el procedimiento y llevamos a cabo la insaculación, la selección del interventor. El proceso llega hasta que empezamos nosotros a supervisar. ¿Por qué tenemos estos pasos así? Bueno, porque se tiene que hacer en diferentes etapas el nombramiento del interventor, dado la posibilidad que hay de que un interventor no acepte, no lo normalices, en fin, puede haber muchos supuestos, entonces lo dividimos y una cosa es la selección del interventor y otra cosa es su nombre. Pasamos a la siguiente lámina para ver específicamente cómo funciona el procedimiento de insaculación de un interventor. Les decíamos, lo que lo dispara es que de los cómputos distritales
se identifique que algún partido no va a alcanzar el 3% de la votación válida, en ese momento se empieza a convocar tanto a los consejeros, se invita a los partidos políticos a que participen, a los partidos políticos que perdieron el registro particularmente, se les tiene que notificar para que participen y ellos validen que el procedimiento pues, se llevó a cabo en la forma que está establecida en el reglamento de fiscalización. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Bueno, se hace una comisión especial de parte de la comisión de fiscalización, donde se tiene que llevar un evento protocolario que consiste en que esa lista de especialistas que nosotros tenemos y que previamente fue validada por todos los partidos políticos y que fue publicada también por la Comisión de Fiscalización en la Gaceta del Instituto, en la propia página, en fin, con esos especialistas tenemos que elaborar una serie de tarjetas. Y esas tarjetas tienen que tener características especiales, mismo tamaño, que los nombres queden legibles, que no haya manera de que tú puedas identificar una tarjeta para tratar de identificar a alguien y extraerla de la urna. Tienen que colocarse igual en sobres idénticos, también con las mismas características y especificaciones, y teniéndolos ya listos, se colocan en tantas urnas como sean necesarias. Si es un solo partido político, pues será una sola urna. Al menos siempre tendrá que haber una urna. Pero si hay más partidos políticos, entonces tenemos una urna para cada partido político. Y además, tenemos una urna general donde están todos los especialistas de la lista. ¿Qué vamos haciendo? Que vamos mostrándole en la sesión, tanto a quien se encuentra ahí como al público en general, cuando la sesión es transmitida, que vean el nombre de cada uno de los especialistas y se depositan en la urna general para posteriormente distribuirlas entre las urnas de todos los partidos. Si fuera un solo partido el que perdiera su registro, nada más de esa urna se extrae directamente al que vaya a ser designado. Pero si son más partidos, primero distribuyen de esa urna general en la urna de cada partido una cantidad igual de interventores. Es decir, si tenemos, por decir algo, una lista de 90 interventores, o especialistas, mejor dicho, y tenemos 3 urnas, bueno, vamos poniendo uno aquí, acá, uno en cada una de ellas. De manera que van a existir 30 interventores en una, 30 en otra, 30 en otra. ¿Para qué es esto? Para evitar la duplicidad. Para que de esa manera no pueda repetirse el mismo interventor para 2 liquidaciones. Entonces ya solo estos 30 se va a elegir uno, ya no hay manera que se repite, se descarga y los demás ya no entran en esta. De esa manera vamos seleccionando, por eso le pusimos en la lámina anterior selección. Eso no quiere decir todavía que deseas ser designado. Si bien el reglamento establece que sacas de la urna el sobre que tengas y ese ya va a ser, la realidad es que el procedimiento que esto implica no te permite que ya tengas la certeza que el que sale va a ser designado. Entonces, llamémosle seleccionar. Una vez que ya se le dio vuelta a la urna, ya extraímos el sobre, ya lo mostramos y ya vimos quién es el que se seleccionó, hay que pasar a la parte de entablar comunicación con él. Esta parte también ha generado polémica, porque el reglamento solamente dice que se entablará comunicación con el liquidador para decirle que resultó seleccionado, pedirle que acepte dentro de las 24 horas siguientes. Entonces, pues estamos hablando más o menos que nuestras listas, quitando el tema de los visitadores, que por el perfil que tienen, pues no pueden llevar a cabo la liquidación, y dejando únicamente conciliadores simples, pues tranquilamente rebasamos los 80. Fácil. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que hay que hablar con ellos. Imaginen, por ejemplo, que les mandáramos un oficio al domicilio que tiene registrado. ¿Cuánto nos tardaríamos en publicar? Y le tenemos que dar 24 horas. ¿Cuánto tardaría en llegarnos su respuesta? Y si su respuesta es no acepto, el reglamento dice te vas con el siguiente de la lista. Entonces, pues hacemos el mismo procedimiento y resulta que ninguno acepta. ¿Qué es una posibilidad? El reglamento establece que si ningún especialista de la lista aceptara,
la liquidación se le tiene que asignar al CERSAE y hoy dice en ese programa se consigue, no me gusta mucho su nombre. Me parece que no es lo que se hace en esa dependencia. He tenido relación muy cercana con ellos y es mucho más lo que diría el nombre que tiene. El INDEP tendría que llevar a cabo la liquidación. Para que llegáramos a eso, pues se nos podría llevar 3 meses de estar notificando uno y otro. Entonces, como el reglamento dice que la notificación debe ser por la vía más expedita, nunca dice que sea por escrito, nunca dice que sea por oficio, por electrónico, dice la vía más expedita. Actualmente, ¿cuál es la vía más expedita que tenemos? Lo estamos viendo ahorita, está el teléfono. Entonces, lo que hacemos es que vía telefónica nos comunicamos con el interventor y le decimos que ha sido seleccionado y él tiene que manifestar su aceptación. Le pedimos que lo haga ahí en ese momento. Si en ese momento nos dice que sí, entonces ya le damos 24 horas para que lo formalice. Si en ese momento nos dice que no, pues nos vamos con el siguiente de la lista. Dice aquí se realizarán 3 intentos. Créanlo o no, esto incluso también se ha llegado a judicializar. O sea, hemos tenido interventores que en un principio no aceptaron y después decían que sí, como no seleccionados existían. O sea, interventores, algunos que no fueron localizados, que decían, no, a mí no me llamaste ni nada, yo voy a presentar una queja y voy a demandar. Y muchas veces pues se daban cuenta porque en el periódico aparecía que el especialista estaba fascinado y decían, yo hago esa que no se debe. De hecho, tuvimos un caso, les mostraba ahorita a Nueva Alianza, ahí el interventor no fue localizado, se le llamó en 3 ocasiones, contestó su personal dijo, es que no está en el país y no lo puedo localizar por teléfono. Entonces, ahí sí hubo contacto con él, pero no hubo manera de poder decirle, hacerle la propuesta y que la aceptara. ¿Qué fue lo que sucedió? Que designamos a los siguientes de la lista. Aproximadamente una semana después, él dice, oye, pues a mí me dijeron que yo fui seleccionado y pues, en el teléfono ahí tengo yo personal, tengo computador, no sé qué, y no aparece ninguna llamada de ustedes. Él incluso iba a demandar. La verdad es que poco iba a poder hacer. El ser designado interventor más que un derecho es un privilegio. Entonces, legalmente hablando, creo que tenía poca posibilidad. Sin embargo, coincidentemente, y no sé si él tuvo que ver porque resultó que eran amigos, el interventor que habíamos designado declinó, dijo, ¿sabes qué? No puedo, mis actividades no me lo permiten, a pesar de que él había aceptado, dijo que ya no. Entonces, pues aprovechando esa coyuntura y que había un especialista que había resultado insaculado, pues le ofrecimos a él el cargo y afortunadamente llegó a buen término la liquidación, ya concluyó y presentó su conferencia. Entonces, bueno, de alguna manera ha servido el procedimiento, pero insisto, ha resultado también polémico por la forma en que se realiza adelante. Una consulta. Sí. En este procedimiento participan todos los partidos políticos y los que les organizan. Adicionalmente, algún secretario que deje efectivamente la lista. Esa es una excelente pregunta, porque precisamente ahí es a lo que yo me refería cuando decía que tenía pocas posibilidades. No hay un federatario como los que conocemos, varios públicos, corredores, etc. Pero recuerden que el Instituto Nacional Electoral cuenta con una oficialía electoral que tiene efecto. Entonces, como parte del procedimiento, ellos están presentes tanto en la sesión como en las notificaciones. Y ahorita vamos a ver por qué. En el tema de la insaculación, adelante, no sé. Ahora que recuerdo que un asunto donde se hacían pruebas con un corredor público. Sí. Y no se consideró como una prueba documental pública. Sí, esa es la diferencia entre un notario público y un corredor. Ambos tienen fe pública, pero a diferencia de los corredores públicos, los notarios públicos tienen fe pública para cualquier acto.
Ellos pueden dar fe de cualquier hecho. Hasta el simple hecho de decir, ¿sabes qué? Yo quiero hacer constar que el señor aquí está limpiando el jardín y cumplió con el objetivo. Un notario público llega y da fe de ese acto. Los corredores públicos efectivamente están destinados a dar fe pública en actos de Congreso. Inclusive, de hecho, este interventor que les comentaba que liquidó Nueva Alianza es corredor. Entonces, básicamente, hacia allá va su especialización y en esa área es donde tenemos. Esa es la diferencia. Por eso es que en el caso nuestro, quienes dan fe y certifican que el procedimiento que se llevó a cabo cumplió con todos los requisitos de forma legal, es la oficialía electoral. Y les decía, incluso nos acompaña en la comunicación con los seleccionados, porque cuando resultan insaculados, el reglamento establece que el presidente de la comisión le marcará o le notificará, le dará la comisión el presidente de la comisión. Por obvias razones, es muy complicado que el presidente de la Comisión de Fiscalización pueda tener todo ese tiempo para realizar esa actividad. ¿Qué es lo que sucede? En la misma sesión de la comisión, el presidente le asigna la tarea al titular de la UTF, le delega la tarea de comunicarse, incluso de nombrar al interventor en esa misma sesión. Por eso es que es válido que no sea directamente el presidente de la comisión, sino el titular de la UTF. Porque eso también se ha llegado a cuestionar, es decir, oye, pero no lo hizo el presidente de la comisión. Bueno, pero en la propia sesión consta tanto en la versión estenográfica como en la fe que levantó, porque es una constancia con la fiscalía, consta que ahí se determinó que quien tendría que realizar esa actividad es el titular de la UTF. De esa manera se valida que no sea el presidente de la comisión. Entonces, cuando se realizan las llamadas, se asienta en la constancia hora y minuto en que se realiza. ¿Cuántas veces timbró? Si contestó, quién contestó, si se logró una comunicación, si hubo negativa, si hubo aceptación, etc. Todo absolutamente se hace constar. Por eso dice ahí, se hacen 3 intentos. Al primer intento, no te localicé, nadie contestó, hago un segundo. Sucede lo mismo, voy a un tercero. Si en ese tercero contesta, ahí identificamos. Si no, pasamos al siguiente de la lista, de cada una de las listas. ¿Recuerdan que les dije que se dividían en las urnas? Bueno, si yo en esta urna tenía 30 especialistas, yo me voy nada más con esta lista de 30 especialistas para este partido. Me iré con esta otra lista de 30 especialistas para este partido. No me voy a todos los 80, si no, imagínense que no tienen que. ¿Cómo se determina cuáles 30 personas van a estar en cada uno? Una urna general. Yo tengo aquí mi urna general, saco un sobre y ese sobre va destinado a la urna número 1. Siguiente sobre va destinado a la urna número 2. Hasta aquí yo no he visto lo que hay dentro de los sobres. Todas las personas que están en este instituto de especialistas en concursos mercantiles, todos los habilitados participan en el procedimiento. Habilitados, dijiste una palabra que es importantísima aquí. Les comentaba que visitadores no cuentan con el perfil. Entonces, de la lista solamente conciliadores cívicos, pero además no pueden participar interventores que hayan ya realizado una liquidación y que a juicio de la unidad técnica de la comisión no hayan realizado una labor satisfactoria. Interventores que no hayan cumplido con su liquidación, es decir, que a medio camino dicen va o que le fue revocado su mandato. Ya tenemos casos. Entonces, esos desde un inicio no pueden aparecer en las urnas, se eliminan de la lista. Por eso les digo, es un proceso que se prepara desde febrero. Desde febrero estamos trabajando con las listas, a pesar de que el proceso electoral por lo general se lleva a mitad del año, y que hasta entonces vamos a poder saber si vamos a designar un. Pero lo trabajamos desde el inicio. Entonces, bueno, ya que se contactó a los liquidadores y que nos dijeron que sí, se les da 24 horas para que formalicen su aceptación y una vez han presentado el cargo, ahora sí ya se les da su nombramiento. Y su nombramiento incluye la relación de todas las facultades
al menos de manera enunciativa, porque no podemos poner todo lo que puede hacer el interventor, pero de manera enunciativa ponemos las principales facultades y obligaciones. Adelante. Pues, una duda. Sí. ¿Cuál es el momento exacto en el que inicia todo el procedimiento? ¿Cuando se da la declaratoria de la pérdida de la propiedad? ¿O cuando está, porque digo, me acuerdo del ejemplo del trabajo? Bueno, la pérdida del registro, pero luego se resucitó con una registro. Entonces, en esos casos, ¿ustedes ya habían empezado el procedimiento? Vamos a tocar ese tema un poquito más adelante, pero de entrada te anticipo. Lo que dispara el procedimiento son los cómputos distritales. Desde ahí ya inicia la etapa de prevención. Más adelante vamos a ver cómo seguir el procedimiento y que la etapa de prevención inicie. Desde aquí ya inicia la etapa. Sin embargo, pues sabemos que si no hay un interventor, no hay etapa de prevención. Entonces, digamos que formalmente inicia con el nombramiento del interventor. Cuando damos el nombramiento, ese interventor de inmediato tiene que hacer acto de presencia ante la dirigencia del partido, señalarles que es el interventor designado, explicarles cuál es su función, etc. De hecho, lo que hemos procurado hacer en las últimas mediaciones es acompañar al interventor para que haya también certeza en el partido de que no cualquier persona va a llegar y presente una posibilidad. Nosotros nos presentamos, hacemos ahí una especie digamos, les exponemos de qué se trata una liquidación, incluso para la tranquilidad de los trabajadores, que es lo primero que preocupa, ¿no? Los trabajadores dicen, que ahora qué va a pasar, qué voy a hacer, ya no voy a tener trabajo, me van a liquidar, en qué situaciones me dedico. Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que dispara son los cómputos distritales. Efectivamente, la declaratoria de pérdida tiene mucho que ver con este procedimiento y ahorita vamos a ver cuál es el camino que se sigue. Siguiente lámina. ¿Me puedes conseguir una botellita de agua? El tema de cómo se le paga a los interventores, les decía yo, es un tema polémico. El reglamento solo establece que en el ejercicio presupuestal del año siguiente se tiene que incluir siempre el monto de honorarios de por lo menos 2 interventores. ¿A qué problemática nos enfrentamos? ¿Y yo cómo sé cuándo le voy a pagar a un interventor? Hay interventores que cobran 5 millones de pesos. Hay otros que cobran 200,000. Si nos vamos a la ARCE, bueno, le llamo ARCE, pero la realidad es que no lo hace. Si nos vamos a las reglas generales de materia de concursos mercantiles, es carísimo. Es muy oneroso. Si nos vamos a las reglas del INDEP, que el INDEP, como ustedes bien saben, es el que se encarga de liquidar a las instituciones públicas e incluso también puede llegar a liquidar instituciones privadas. Tiene también ciertas reglas que no te llevan a algo tan elevado, pero no resultan aplicables al tema de los partidos políticos. Y además no es garantía de que lleguen a concluir. Hazte recordar, seguramente ustedes, bueno, algunos de ustedes son jóvenes quizás más, pero ganan ferrocarriles nacionales de México. ¿Recuerdan a ferrocarriles? ¿Recuerdan los fuerza del centro? Que a mí no me tocó porque a mí desde siempre, como no soy de aquí, me tocó la Comisión Federal de Electricidad, pero actualmente esas dos instancias totalmente están siendo liquidadas. ¿Cuántos años lleva ferrocarriles nacionales? Entonces, tampoco es garantía. De manera que aunque se hizo o se exploró, mejor dicho, esas posibilidades de formas de pago, de tratar de homologar como lo hacen ellos, la realidad es que no es aplicable. Tuvimos que nosotros implementar nuestra propia metodología para determinar cuánto se le puede pagar al interventor. Y nos costó sangre porque la verdad era algo muy costoso, muy oneroso, pero poco a poco lo fuimos visualizando de una mejor manera. Nosotros aprendimos de la experiencia que, pues sí, un liquidador es alguien que tiene un expertise muy amplio y que efectivamente tiene derecho a una remuneración justa. Pero espérate, yo también participo de ahí y yo te voy prácticamente señalando lo que vas haciendo para liquidar. Entonces, así como que sea igual a un concurso mercantil, para que cobres tanto. Entonces, pues era difícil poder presupuestar. Lo que se hizo fue tomar precisamente nuestra propia base histórica, porque a diferencia de otras cuestiones que en toda institución pública se exige, como hacer estudios de mercado, como hacer cotizaciones, pues aquí que estudio de mercado hay, no como un mercado de riqueza en partidos políticos, ¿no? O sea,
A diferencia de otras cuestiones que sí pueden realizarse estudios de mercado para identificar cuál es el costo promedio, aquí no hay manera. Aquí los únicos que liquidamos a los políticos somos nosotros y nosotros. Entonces, la única forma era que si históricamente habíamos estado pagando una cantidad determinada de horarios, eso fue lo que sirviera como base para presupuestar. Pero aún así nos encontramos ante otra situación. El reglamento, les comentaba, dice que se debe presupuestar lo de 2 liquidaciones. ¿Cuántas les acabo de decir que tuvimos en 2021? 3. Tuvimos que hacer un ajuste presupuestario. Y a lo mejor dicen, pues, y luego, yo estoy bien especial, híjole, en las circunstancias actuales, qué difícil es cualquier modificación a tu presupuesto. Porque si de por sí, y digo, no quiero hablar de recortes presupuestales para no llorar, no hay susceptibilidades, pero sí es un tema. Tienes que hacer una serie de movimientos y de documentación. Es un tema burocrático muy grande poder hacer ese ajuste para que nos amplíen el presupuesto. Porque por ley yo no podía solicitar más de 2. A pesar de que desde un inicio sabíamos que había una posibilidad de que los 3 partidos nuevos perdieran el registro, no podíamos presupuestar más. Entonces tuvimos que solicitar una ampliación presupuestaria. Entonces, se los muestro, quizás no porque sea tan interesante, a lo mejor ustedes dirán, pues a mí no me interesa cuánto se le paguen, pero la verdad es que es bastante complicado. Sin embargo, hoy en día, les puedo decir que liquidar un partido nos cuesta alrededor del 25%, quizás incluso el 20% de lo que costaba antes. Es decir, nos hemos ahorrado más del 75% de lo que nos costaba liquidar. Gracias a todas estas adecuaciones, acuerdos que ha emitido el Consejo General, a esta visión más cercana de la relevancia que tiene liquidar partidos políticos y de entender que no es parte de la fiscalización. Porque antes se dejaba a ese grupo de la Dirección de Auditoría que lo hiciera. Hoy, pues si tú fiscalizas, pues igual liquidas. Y la realidad es que es una área muy especial. Adelante, Cartona, si ya lo. Sí, perdón, no me revisé. ¿Existe el dato actual de cuántos se acaba el Estado de la Federación por esos 3 partidos? Sí, porque de hecho ahora la contratación de los partidos políticos se da, lo voy a decir en estos términos, aunque no es una realidad, digamos como cuando haces un contrato por obra determinada. Y no le llamamos así por obvias razones, no hay una relación laboral, es un contrato de prestación de servicios profesionales independientes. ¿Ok? No es un pero bueno, esa es la realidad de este contrato. Entonces no hay una relación laboral, pero su forma de llevarse a cabo es muy similar. La contratación se hace por la realización de la totalidad de actividades, con independencia de su duración. ¿Esto qué nos lleva? Ya no pasa, como podría suceder, que si yo estoy percibiendo una iguala mensual, ¿cómo qué tanto interés podría tener en terminar rápido? En 2 meses. No, digo, evidentemente en 2 meses, en 2 años se va a tener una ampliación, pero hablando en términos generales, si a mí me representa estar ganando mensualmente dinero, pues voy a querer que dure 50 años, ¿no? Lógica, entonces, ¿qué es lo que hicimos? A ver, yo te contrato por toda la liquidación. ¿Cuánto te lleva este tema? Y vamos a ver cómo ha evolucionado eso. Les voy anticipando un poquitín. Anteriormente, pues era mensualmente pago. ¿Cuánto dure? Todo eso. Después dijimos, a ver, pues igual que sea por todas las actividades, perfecto. Una cantidad fija por esas actividades, dividido en 12 meses. ¿Para qué? Para incentivarte a que tú en un año termines. Si no terminas, pues vas a tener que encontrar un trabajo de 3 meses más. ¿Funciona? Adelante. En relación con eso, más cercano a México, donde sí existe una vocalidad política, existe una vocalidad de administración, existe la ley regula la forma en la que se ve esto, ¿no? Incluso desde la selección del interventor, las planillas, incluso está la intervención de un juez federal especializado que autoriza esto y se planea todo el proceso, ¿no? Precisamente, bueno, con las variables de que en unos tiempos puede ser remediación, en otros puede ser la subsistencia de la fuente, ¿no?
que lo que busquen en el cuerpo de mundo también ya entra muy tornado en los asuntos. Efectivamente. Más que lo que antes era la religión, Sí, y que funcionaron muy bien. No hay ciertas reglitas ahí, yo recuerdo, que están en el pecado. Efectivamente, funcionaba muy bien. Pero ¿qué es lo que sucede con los partidos políticos? Intervienen incluso pues, los factores políticos. Esa es una realidad que no se puede. Entonces eso complica un poquito más este tema. Los interventores también están sujetos a factores externos. Hay incluso pues, gente que trata de aprovechar este tema de que hay un partido de liquidación. Pues ahora, ¿sabes qué? Yo era trabajador y además tengo a un grupo de 5,000 personas que vamos a demandar. Y ahora, una demanda colectiva. ¿Va a prosperar? No, pues quizás no, y quizás no hay eventos, pero detrás ya te das cuenta, pues se miente. Entonces, esa parte sí entorpece muchísimo. Por eso hemos procurado que la información sea reservada. Mientras la información se hacía pública, había ríos, filas de personas diciendo, es que yo trabajaba ahí y me pagaban y yo tengo derecho, acreedores de todo tipo, e incluso aquellos que no podían ni siquiera acreditar nada. Pero pues hermano, ahorita a veces algo tocaba, ¿no? Quieras que no, tienes que resolver qué pasa con eso, incluso para decirle, sabes que no acreditaste nada. Y eso te va dilatando la reclamación. Entonces nos enfrentamos a ese problema. Pero les decía, funcionó no dejarnos que en un año yo te termino de pagar, y ese es tu mayor incentivo para decir, ok, pues me apuro, termino en el año y ya trabajé, me pagaste, ya no voy a trabajar de grandes empresas. Sí funcionó, pero tenemos que ser muy conscientes de que una liquidación es imposible que termine en un año, por todo lo que acabamos de comentar, y todos los factores que hay. Entonces, se prolonga más allá de un año, no te cuesta, eso está perfecto, que no me resulta oneroso. Pero también es importante el tiempo. Si se tiene que tardar 10 años, pero estás trabajando esos 10 años a tope, pues nada, que se tarde lo que se tenga que tardar. Pero si se está tardando 10 años porque te dices, uy, ya no me pagan, tenía aquí, tengo que hacer la lista y no, tengo cuatro chavos que sí me dan dinero, pues al primero esta y esta la en segundo lugar, ¿cuál es el acicate para que un interventor cumpla en todo sentido? Y que si, por ejemplo, tú le requieres saber, infórmame qué estás haciendo y demás, cumple incluso con contestarte un simple requerimiento, pues las sanciones directamente relacionadas con sus horarios. El propio reglamento de fiscalización establece, y el contrato también, que puede haber sanciones en caso de que no cumpla. Y en el contrato por lo general se establece una penalización del 1% hasta en tanto cumpla mensualmente de sus honorarios. Parece poco, pero un 1% puede llegar a ser una cantidad fuerte, especialmente si te vas tardando. ¿Cuál es el problema? Pues a ver, contador, dinos cuál es el 1% que sea. Porque pasado el año, ya no recibo honorarios. Entonces, ¿como qué tanto le doblegaste que hicimos ese 1%? Nada. Entonces, funcionaba, pero no como nosotros hubiéramos querido. ¿Qué se tuvo que hacer? Pues incluso más allá de los temas contractuales, de que la instancia del instituto que se encarga de ver todos esos temas participara, decidimos llevarlo incluso a reglamentos. De manera que las reglas generales de las liquidaciones se hizo una modificación al artículo 16 y se contempló ahí la forma específica de pagar los honorarios a los empleados. Y aunque no se determinó cantidad, sí se determinó que la forma de pago iba a ser dividiéndolo en dos partes. El 60% de los honorarios que se hayan determinado se le van a pagar al interventor, igual que como les platicé ahorita, en los primeros 12 meses. Ahí está tu incentivo para que trates de en un año terminar. Sabemos que es muy difícil, pero bueno. ¿Qué va a provocar? Que al menos ese primer año estés trabajando a tope, tratando de terminar. No terminaste. Aquí, a partir de este momento, y para allá ya no lo pagan. ¿Quieres tu otro 40%? Concluye la liquidación. Al momento en que concluye en su totalidad, y por concluir su totalidad entendemos que presente el informe de cierre de la liquidación, que ese informe sea aprobado y publicado por el Consejo General del Instituto, y que haya transcurrido los plazos para
que sea impugnado, o en su caso, habiendo sido impugnado, que haya atendido todos los recursos que se han presentado hasta su conclusión. Cuando sucede esto, entonces ahora sí, aquí está tu 40%. ¿Y qué nos ha servido esto? Uno, pues es un incentivo que a pesar de que yo ya no te estoy pagando, pues trates de terminar más rápido para que no estés trabajando mucho más tiempo de gratis y sabiendo que al final vas a recibir una cantidad. Porque si no, quien ya no está recibiendo nada, ¿qué incentivo puede tener para concluir? Así que ha funcionado. Eso por un lado. Por el otro, también nos permite que ante un incumplimiento por parte del interventor, podamos sin problema revocarle su nombramiento y ese otro 40% no te lo pagué y se lo ofrezco al nuevo interventor para que concluya con la etapa final. Y la etapa final puede ser ya cualquier cosita. Y de todos modos va a recibir ese 40%. Entonces nos permite también un margen de maniobra en el tema presupuestal. Y además, pues, obviamente, si las causales por las que se le revocó el nombramiento del interventor fueron faltas graves que ameriten alguna sanción, se le pondrán las sanciones, incluso se harán vistas a las autoridades correspondientes y así pues. ¿Okay? Entonces, hasta aquí, adelante. Sí. Liquidaciones de partidos políticos, digamos, con registro nacional o con registro estatal. Los que es el mismo en el estatal, es decir, como yo, el doble es quien tiene el presupuesto para poder pagar. Pero por lo que va al instituto que pertenece al Consejo de la Judicatura de concursos de partidos. ¿Es el mismo que se utiliza para la lista de especialistas que se utiliza para los partidos locales? No necesariamente, ¿por qué? Les comentaba ahorita que el INE liquida partidos nacionales exclusivamente. Los partidos locales son responsabilidad de los OPLES. ¿A qué nos lleva esto? A que no se determina la forma en que va a liquidar los partidos políticos. Hay OPLES que designan a una persona, no necesariamente un especialista del INTECOM, que además con las modificaciones justamente a las reglas del INTECOM, ya incluso no necesariamente los concursos mercantiles lo llevan los especialistas. Entonces, con mayor razón los OPLES, un especialista es caro, los OPLES muchas veces designan a un externo que puede ser un contador, un abogado, que tenga mejor relación civil. Algunos OPLES inclusive liquidan ellos mismos a los partidos. Su propio personal. Acuérdense que los hombres también tienen, aunque no tienen competencias en la fiscalización, tienen áreas de fiscalización. Entonces, incluso hay algunos que tienen unidad técnica de fiscalización, como el instituto. Entonces, ellos tienen la facultad de determinar cómo liquidan. Tienen autonomía en ese sentido y algunos hacen lo que les comentaba, otros sí se basan en la lista de especialistas, pero no hay obligación. ¿Qué es lo que sucede? Pues que ellos, sobre todo últimamente, han estado emitiendo sus propios lineamientos para liquidar partidos políticos. Y más adelante vamos a ver en la problemática que les comentaba, esto a qué nos ha llevado, porque ha habido algunas cuestiones que ellos han determinado sus lineamientos que chocan con el reglamento de fiscalización que nos emite. Ok, adelante. El periodo de prevención, les comentaba que el periodo de prevención inicia desde que de los cómputos distritales nos damos cuenta que un partido puede perder el registro. Pero no es un inicio formal. Aquí apenas sabemos que es el detonante para hacer la insaculación. ¿A partir de cuándo ya podemos decir estamos formalmente en la prevención? Pues cuando el interventor tiene ya su nombramiento y ya se acta de presencia y empieza sus actividades de supervisión. ¿Qué es lo que normalmente vemos aquí? Bueno, el periodo de prevención, una vez que se pierde el registro, inicia cuando nosotros ya le nombramos a un interventor al partido y empieza su actividad. Este periodo de prevención tiene una duración determinada. Aquí sí podemos saber con certeza cuánto concluye. Y el reglamento establece que la duración es desde los cómputos, pero que aquí formalmente desde el nombramiento del interventor, hasta que se confirma la pérdida de registro. ¿Cuándo podemos considerar que queda firme la pérdida de registro? Por lo general siempre decimos, pues cuando el tribunal emita su resolución, la confirma, pero digo, ¿qué les voy a contar a ustedes? Sabemos que no es lo único que ocasiona la promesa. También el transcurso de los términos sin que se haya recurrido ocasiona que quede firme una resolución. Entonces, tú me preguntabas sobre la declaratoria. Bueno, cuando el partido pierde su registro, o parece haberlo perdido, se hacen los cómputos distritales, pues pueden venir una serie de impugnaciones y demás, y reconteos, lo que ya conocemos.
Cuando pasa todo esto, ya tenemos certeza de que el conteo final y definitivo dice no alcanzó el 3% de este partido. La Junta General Ejecutiva emite una declaratoria de pérdida de registro. Esta declaratoria, como cualquier acto de autoridad, pues es susceptible de ser realizada. Tienen el plazo que está marcado por siempre, 4 días. Y si transcurre el plazo o si hay alguna impugnación por parte de los partidos, pues a final de cuentas todo eso termina siendo analizado por el Consejo General y el Consejo General emite una confirmación de esa declaratoria que emitió la Junta General Ejecutiva en primera instancia. Pero nuevamente, al ser un acto de autoridad, pues también es susceptible de impugnarse. Si transcurren los plazos y nadie impugna ni hace nada, queda firme en automático la declaratoria de pérdida y a partir de ahí ya nosotros podríamos entrar a la etapa de liquidación. Ahorita vemos un pequeño detallito con esto. Si técnicamente el reglamento dice que la etapa de prevención dura desde los cómputos hasta que queda firme, ya quedó firme y se nos etapa de liquidación, pero vamos a ver ahora qué pasa. Suponiendo que se hubo una impugnación, entonces ahora sí nos tenemos que esperar hasta que el tribunal emita la impugnación. ¿Suena rápido? Pues sí, de hecho aquí miren qué rápido lo tenemos, con 4 pasos. Pero el tribunal puede llegar a tardar hasta 8 meses en resolver, confirmar la pérdida de registro. Aquí, decíamos hace rato, intervienen partidos políticos, aquí me parece que va a estar clarísimo. Tuvimos el caso de un partido que transcurrió todo el año del proceso electoral y no se resolvió. Inició el siguiente año y no se resolvía. Fueron 8 meses los que se tardó. Y de hecho, por ahí, no sé cuando ustedes recordarán el caso, se hablaba, van a regresar al registro. Quiero decir que toda la gente dijo, oye, ¿cómo va a ser? ¿No? Eso ya es claro. Y entonces, al final, cuenta atrás, se confirmó la pérdida. Pero hasta entonces, concluyó el periodo de prevención. ¿Qué es lo que sucede? Dale para adelante, por favor. Bueno, antes de pasar a esta lámina, les doy más o menos, para no perder continuidad. Lo que pasa en este pequeño gap, o en este pequeño espacio que pareciera un limbo, el reglamento dice, les decía, que la confirmación es la que marca la finalización de la etapa de prevención. ¿Cuándo inicia la liquidación? El reglamento establece que inicia formalmente con la publicación del aviso de liquidación, lo cual es imposible que suceda en el mismo momento. Publicar un aviso de liquidación implica elaborarlo, implica verificar de entrada, pues a ver cómo tienes que convocar, implica los tiempos del diario oficial de la redacción. Ustedes mejor que nadie sabe lo que puede llegar a tratar, especialmente si es un particular el que publica, y en este caso es un particular. A veces con las autoridades tienen un poquitito más pues digamos, no privilegiar, pero sí entender a la relación de urgencia que hay y adelantar un poquito la publicación. Pero un particular que pretenda publicar algo de oficial puede tardarse meses. Entonces, ¿qué pasa en ese espacio de tiempo? Quedó confirmada la pérdida de registro, concluye la prevención. Pero hasta este otro mes me publicas el aviso de liquidación. Entonces, ¿en qué etapa estamos? Liquidación no iniciada, porque no se ha publicado el aviso. Prevención tampoco, porque ya se confirmó. Entonces, ¿qué pasa ahí? A la fecha no lo hemos podido publicidad. Y creo que eso tiene que ser objeto, por supuesto, de una modificación al reglamento de fiscalización, porque afortunadamente está en reglamento. Entonces, eso le permite un margen de maniobra al instituto. Sin embargo, hemos entendido hasta ahorita que concluida la prevención, inicia la liquidación. Y en todo caso se formaliza, como decíamos ahorita, con la prevención, una vez que se tenga ese. Es decir, es solamente un acto formal la publicación. Pero pues sigue quedando para todos siempre esa inquietud, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa en ese espacio? Pero bueno, ahora sí nos regresamos con la lámina que tenemos aquí. Estas son las principales actividades que el interventor realiza en la etapa de prevención. Es importante señalarlas porque muchas veces tenemos la idea, y a veces el propio reglamento así pareciera indicar,
que una vez que nombran al interventor, adiós partido, y el interventor hace y deshace con él. Sin embargo, no es así. En la etapa de prevención, la función del interventor es realmente nada más de supervisión y de control. Verificar que el patrimonio no se dilapide, verificar que los gastos que se realizan son los indispensables para el sostenimiento ordinario del partido, y los tiene que autorizar el cliente. Y les dice que autorizo hacer estos gastos. El interventor tiene en todo momento que encargarse de controlar la actividad que realiza el partido, porque luego te dicen, ¿sabes qué? Te tengo la publicación de tal libro que voy a hacer y me va a costar tanto. Es para el sostenimiento ordinario y es indispensable. ¿Qué puede ser indispensable? ¿Qué podemos pensar? Bueno, pago de servicios, renta, eso por supuesto que es indispensable, si no, ¿qué vas a hacer? Pero más allá de eso, no, ellos quieren viáticos para irse a congresos y a no sé qué más cosas, no se puede hacer eso. Aunque, en un caso ahorita comentaremos, pero al menos en el reglamento está establecido que no se puede hacer. Se tienen que suspender todos los pagos a proveedores. Esto es importantísimo, porque si no pones afán, digo, estoy pagando y ya te gastas el dinero, y entonces ¿cuál es el objetivo de la liquidación? La liquidación tiene como objetivo enfrentar de manera ordenada las obligaciones de pago en el orden de prevención que el propio reglamento establece y que además el interventor. Entonces, tienen de inmediato que suspender pagos a proveedores. No pueden celebrar nuevos contratos y si lo hicieran estarían viciados de nulidad. Y además, parte importantísima, sus actividades solamente pueden estar encaminadas a dos temas: hacer líquido su patrimonio y a recuperar sus cuentas, al cobro de sus cuentas. Y lo vamos a ver un poquito más adelante porque son dos de las reglas más importantes que lo rigen, pero ahorita por lo pronto se los subo. Entonces, la prevención es todo cooperación. Bueno, no sé, pero ¿cómo afecta al trabajo de los profesores los casos en que los partidos políticos nacionales pierden el registro tienen la acreditación a nivel local? Es decir, ese patrimonio que antes era del Partido Nacional, supongo que pasa al partido local. No, vamos a ver los supuestos, pero te lo puedo ir adelante. Hay varios supuestos que se pueden presentar. Los partidos, por lo general, tienen su registro como Partido Nacional y tienen acreditaciones locales en las diferentes entidades. Bien importante distinguir, y qué bueno que se utiliza una palabra como esta, acreditación local, es distinto de un registro local. El registro local es para los partidos locales. Entonces, el Partido Político Nacional solamente tiene un registro, que es el registro nacional. Las demás de las entidades son acreditaciones. Cuando un partido político pierde su registro nacional, ya no es necesario pronunciarse sobre las acreditaciones locales. Las pierde en automático, entra en liquidación y las reglas generales establecen que el liquidador incluye en ellas todos los recursos, tanto federales como locales. Expresamente lo dice. Por lo tanto, él se encarga de la liquidación de todos, los otros no pueden intervenir. Pero vamos a ver también un caso, cuando tenemos a la problemática, en el que luego sucede como dices tú. ¿Qué otros supuestos tenemos? Bueno, tenemos supuestos en el que pierden el registro a nivel nacional, pero alcanzan la votación en alguna entidad. No quiere decir que conserven su acreditación local. Esa ha sido, digamos, una idea común que se ha creado. Decir, pues como allá alcanzó la votación, entonces conserva su acreditación. No, si perdiste el registro, lo perdiste todo. Pero el haber alcanzado la votación en alguna entidad te da el derecho de poder constituirte en esa entidad como partido local. Pero eso no implica que sobreviviste como comité directivo. Implica que tienes que realizar toda tu tramitación y si acaso en lo que te ayuda, dentro de toda la gama de requisitos que un hombre te puede solicitar, pues es que ya no cumples con el tema de la afiliación, porque se presupone que si alcanzaste la votación, pues tienes filiación suficiente para que ya puedas alcanzar al menos ese requisito y cumpliendo con los demás, constituirte como partido político.
También es parte de la problemática que vamos a tocar, porque hay requisitos especiales, incluso algunos de término, que la verdad se pasan por alto con muchas requisitos. Entonces, ese es otro de los supuestos. ¿Cuál otro supuesto más puede haber? Bueno, partidos que pierden su registro a nivel local. Es decir, partidos que en alguna, más que su acreditación, perdón, pierden su acreditación en alguna entidad, pero conservaron su registro nacional. Y es el caso que tú mencionas. ¿Cómo afecta eso? Perdiste tu acreditación, entonces ¿qué hago? También forma parte de la problemática que más adelante vamos a tocar, porque los OPLES han decidido en algunos casos que si tú pierdes tu acreditación local, pues entonces te puedo liquidar. Lo estoy asimilando a un partido político local. ¿Cómo le hago para yo recuperar el recurso que te di, los bienes que adquiriste con recurso local? La única manera que encuentro, nosotros así lo ven, es liquidándote. Pero no es un partido nacional. Y el reglamento dice que la liquidación de partidos nacionales es exclusiva del instituto. ¿Cómo vas a liquidar a una entidad del comité directivo estatal? Porque además, y así lo dice el reglamento, la liquidación de un partido político implica la extinción de la figura jurídica. ¿Cómo le vas a hacer para liquidarlo en parte nada más y que siga vivo? ¿Lo liquidas o no lo liquidas? Y la liquidación implica que se siga. Número uno. Número dos, ¿cómo le vas a hacer? Si un partido político tiene una sola persona, eso es una sola persona jurídica, sea sus comités directivos estatales o su comité directivo nacional, es una sola persona. En términos fiscales tiene un solo RFC, no tiene un RFC en cada entidad. Entonces, no puedes liquidar. Pero además así lo dice expresamente la ley. Los partidos políticos que habiendo conservado su registro nacional pierdan la acreditación local en alguna entidad, no pueden ser sujetos de liquidación. Entonces, no puedes hacerlo doble punto, aunque quieras hacerlo. El día de ayer justamente tuvimos una reunión con un hombre donde les explicamos esta situación porque había un tema en el que ya estaba liquidando a un partido nacional que sigue vigente, no vamos a decir nombre, pero sigue vigente y había perdido en esa entidad su acreditación y ya tenía una interventora designada, ya estaba ahí haciendo todo y nos enteramos porque vino una queja de algunos funcionarios del partido contra la interventora que decía, oiga, la interventora no ha publicado, no ha presentado los informes, no sé qué tanto más, porque el reglamento, entre otras cosas, y lo vamos a ver también, le establece como obligación al interventor la presentación de los informes que le correspondían. En este caso, si el interventor presentara informes, no van a tener ninguna validez, porque hay un responsable de finanzas encargado con perfil en el sistema integral de fiscalización que es el que puede presentar los informes. No se puede, pero bueno, normalmente lo entendieron muy bien y ya están tratando no solamente de cambiar la situación con esa supuesta liquidación, sino además de modificar su lineamiento, porque les comentaba ahorita, algunos OPLES han emitido un lineamiento para la liquidación de partidos locales, lo cual es magnífico, pero en el caso de ellos, decía, partidos locales que pierdan su registro o nacionales que pierdan su acreditación. Así que, afortunadamente, hubo una muy buena sinergia y creo que todos quedamos muy conformes y se va a modificar esa situación. Perdón, continuamos. Esto es justamente lo que ya veíamos, que les comentaba lo que tiene que hacer el interventor: autorizar los gastos, verificar que no se celebren nuevos contratos, o en su caso, pues tener que tacharlos de nulidad y proceder en consecuencia. Aquí nosotros ya tuvimos un caso, les comentaba. Estando en la etapa de prevención, siguieron realizando gastos. El interventor nos notificó, a ver, hoy estoy identificando y ya está. Nosotros verificamos en el CIR, que aquí les decía, tenemos a Fernando, que es el contador, y en nuestra área se verifica todos los movimientos en sí. También nos dice, oye, aquí hay movimientos, pues no se deberían haber autorizado. Se
realizó una sesión extraordinaria de la comisión para determinar medidas de prevención. Esto también lo contempla tanto el reglamento como las reglas generales, en el sentido de que si hay alguna irregularidad, se pueden tomar medidas preventivas que pueden ir desde adelantar la etapa de liquidación, otorgándole el control al interventor, mancomunar cuentas con quienes son responsables de disponer de los recursos. En fin, hay una serie de medidas que se pueden establecer. En este caso, las que mayor efecto surten es precisamente mancomunar las cuentas bancarias, porque de esta manera no puedes realizar procesos. Cuando el interventor es el que te los autoriza, pues al final de cuentas es nada más un papel donde tú le dices, oye, voy a realizar este gasto, ¿me autorizas? Yo te digo, sí, te regreso el proceso, donde está la autorización, y entonces yo lo gasto, pero tú sigues teniendo el control de los recursos, eres el que firmas, eres el que expones. Entonces, pues el control es, digamos, entre comillas, confiando en la buena fe de los funcionarios o en el temor que puedan tener de las consecuencias de no realizar las cosas como debe ser. En este caso, a pesar de que el interventor les negó la autorización, ellos realizaron el gasto y se pusieron a pagarle a proveedores. Quiero suponer que por buenas personas, entretenidos y responsables, había deudas que se cumplir. Pero todos sabemos que en muchas ocasiones los proveedores pues son que mi primo, no quiero señalar a nadie, pero no es descabellado pensar que ese tipo de situación está. Y si eso llega a suceder, pues ¿qué interés podrías tener en estar pagando? Porque incluso pudiera ser mi propia empresa. Y como empresa me registré en el Registro Nacional de Proveedores, estoy proveyendo un servicio y tú me pagas, pues como es mi propia empresa, incluso hasta doy crédito, pero cuando pierdas el registro, pues no me vas a quedar ahí. Eso es lo que haya sucedido aquí, pero es, me parece a mí, uno de los motivos, uno de los elementos por los cuales se trabaja de esa manera y por los cuales existe esa discusión. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Pues se determinó en esas medidas preventivas por parte de la comisión mancomunar las cuentas entre el interventor y el responsable de empresas. Pero además, y eso es algo que todavía está en curso, se inició un procedimiento administrativo sancionador para identificar en qué consistió la falta, quiénes la cometieron y dar vista a la fiscalía en caso de que se procediera y requerir a estas personas reintegrar los recursos de los que dispusieron sin autorización. Y si no fuiste tú el que dispuso, entonces proceder legalmente contra el que te instruyó. Y si tú eras quien tenía la facultad de instruir, pues proceder legalmente contra el que te dispuso. De manera que nadie se va a decir, oye, ¿cómo? Ahora sí que como decía la clásica, yo nada más soy el presidente del partido, ¿no? El responsable de finanzas es aquel, pero como presidente del partido, una de tus obligaciones es cuidar el partido. Eres responsable directo de cuidar. Entonces no te puedes eximir. Así que, pues ese es uno de los casos que podría ejemplificar el por qué se hace esto. Adelante. La etapa de liquidación, les decía yo, inicia formalmente con el aviso de liquidación. Aquí sí, el interventor toma control absoluto. Aquí ya no es que él autorice o tenga que ahí firmar en una cuenta mancomunada. No. El interventor toma el control y los funcionarios del partido están obligados a transferirle de inmediato todos los recursos que se encuentren en las distintas cuentas bancarias. Puede incluso, y más que puede, debe él mantener abiertas cuentas separadas de cada entidad para tener plenamente identificada la contabilidad tanto del Comité Ejecutivo Nacional como de cada uno de los comités directivos estatales. De manera que está obligado a abrir por lo menos una cuenta, pero por lo general tiene que abrir una en cada entidad. A esa cuenta le tiene que estar transfiriendo los recursos de inmediato, tiene que entregarle formalmente, se hace un acta de entrega, el partido todos los bienes a control del interventor. Y el interventor debe inventariarlos. En su caso, promover acciones legales si es que hubiera algo importante, pero de entrada ya él tiene facultades de
reglamento le otorga facultades las más amplias para actos de administración y de gobierno. Es decir, facultades. Estas cuentas que el interventor abre tienen que mantenerlas siempre divididas, siempre separadas. No pueden nunca utilizar recursos de una en otra, a menos que ya se encuentre en la etapa de pago. Más adelante vamos a ver. Pero mientras tanto las tienen que mantener perfectamente separadas para identificar cuáles bienes y recursos corresponden a una entidad, cuáles deudas corresponden a esa entidad, para que esos recursos. Entonces, en esta etapa de liquidación, ahora sí, ya no hay a quién echarle la culpa y el interventor es el que tiene que responder absolutamente de cualquier cosa que suceda. Como vemos aquí, tiene obligación de abrir cuentas bancarias, él es el que va a realizar el informe que contiene los balances y por el informe que contiene los balances se incluyen esas contabilidades que les decía, de manera que si tienen presencia en todas las entidades, tendrá que presentar 33 balances, es decir, 32 por cada una de las entidades, más el que corresponde al recurso federal. Entonces, pues, es algo laborioso. La ejecución de la liquidación que tenemos aquí tiene que ver con todo lo que ya platicamos. Él tiene que hacer líquido del patrimonio. Esto implica que puede sacar a la venta los bienes, que puede administrarlos, es decir, no está prohibido que él pueda obtener beneficio, por ejemplo, arrendando algo, y obtener beneficio para capitalizar el patrimonio. Puede hacer lo que quiera, obviamente dentro de los parámetros que establece el propio reglamento, pero su finalidad es hacerlo líquido. Contar con recursos para que una vez elaborado ese balance, que contiene ya la relación de todos los acreedores reconocidos, pueda decir, tengo tanto dinero y tengo tanta deuda y por eso voy a empezar a pagarle hasta este grado. Luego vamos a ver los grados y orden de relación que establece el reglamento. Adelante, Pedro. Sí, no. Para la etapa de liquidación, entonces el liquidador, el interventor, tiene facultades amplias para la administración. ¿Qué pasa a veces de cumplimiento de, por ejemplo, si se hubiera dictado una medida de no repetición y una sentencia y que se hubiera cumplir esa medida de repetición del interventor? El interventor siempre es el responsable, pero hay también ciertas limitantes que señala el reglamento. Particularmente el reglamento establece que el patrimonio es inembargable. Es decir, no podría haber un acto en el que se grabara o se enajenara el patrimonio. Esta disposición tiene como finalidad el que no haya precisamente este tipo de situaciones en el que se determine que se tuviera que retener, embargar, decomisar alguna parte del patrimonio. Pero, y tenemos un par de casos ahí muy complicados, algunas autoridades han entendido que esta disposición opera para el propio interventor, es decir, que es el interventor el que no puede enajenar, el que no puede grabar, el que no puede decir, por ejemplo, a ver, tengo este inmueble y necesito capitalizar el patrimonio, entonces lo voy a hipotecar. No puede hacer eso. Pero no lo puede hacer porque en términos generales la situación dice que no se puede grabar. No porque el interventor sea el único que se ha entendido para utilizarlo o exponerle cualquier programa. ¿A qué vamos con esto? El interventor es responsable de absolutamente todo. Él sería el que tendría que hacer. En el caso específico que tú planteas, él también tendría que ser responsable de hacer cualquier tipo de determinación que un juez tuviera impuesto, sea en cuestiones de hacer o de no hacer. Entonces, lo que sea que haya determinado que responde es el interventor. Es decir, ellos tienen facultades de dueño. Los exfuncionarios del partido ya no pintan aquí más que para ciertas cuestiones. Puede incluso involucrar en el reglamento que existe una disposición del reglamento que establece, no sé si remotamente todavía lo escuchan, sí, que establece que el interventor es el responsable de todos los actos que tengan que llevarse con posterioridad a la pelea del partido, pero los exfuncionarios
si bien pierde su capacidad, digamos, el partido para llevar a cabo actos jurídicos, con excepción del cumplimiento de las obligaciones que hubieran adquirido hasta antes de la pérdida de registro, los funcionarios deben seguir respondiendo. Entonces, si hubiera una situación particular en la que un funcionario comprometió el patrimonio o cualquier tema relacionado con el partido, el funcionario sigue teniendo una obligación, sigue siendo responsable. El tema es que no necesariamente va a responder directamente. ¿Qué es lo que sucede? Digamos como cuando compramos un auto, yo compré un auto, él me lo vendió, pero resultó que el auto era de él y se lo dejó para que después se lo pagara, pero él nunca se lo dejó de pagar. Yo soy un comprador de buena fe, yo pagué y tengo la documentación que me acredita como propietario. Entonces, a final de cuentas, quizás él no puede recuperar el auto porque tiene esa calidad de comprador de buena fe, pero sí tiene acción legal. Entonces, el interventor, si tiene que cumplir, pero el cumplimiento implica un perjuicio para el patrimonio, tendrá acción legal contra el funcionario que está obligado a responder de todos los actos que se han realizado hasta antes de la pérdida. Sí, claro. Ok. No sé si acá ha habido preguntas de la comisión remota. No, por el momento no. A ver. Continuamos. No, estamos escribiendo alguna pregunta. Muy bien. En el tema que comentamos ahorita es justamente los exfuncionarios ya no pueden llevar a cabo ningún acto jurídico en nombre de representación del partido, pero sí conservan esa obligación para los casos como nos comentabas tú o cualquier otro que haya implicado un daño o perjuicio al patrimonio del partido de liquidación. La siguiente. El interventor, decíamos, tiene que cumplir ciertas obligaciones a nombre del partido. Si el partido ya perdió la capacidad jurídica para cumplir con ellas, pues alguien tiene que hacerlo. Y en este caso es el interventor. Una de las principales es que el interventor, les comentaba ahorita el ejemplo de la pérdida de acreditación que quería por ahí hacer la acreditación, él tiene que presentar los informes, ya trimestrales, anuales, de campaña, que correspondan al partido, pero que ya no estén a actitud de presentación. El interventor es el que tiene que cumplir con ello y además es responsable de atender los oficios de errores y omisiones que se quieren a notificar con motivo de la presentación de ese. Así es que es una de las más importantes, no es la única. Evidentemente, por el simple hecho de ser el liquidador, pues tiene que cumplir con todas las obligaciones que la liquidación implica, es decir, las de pagar las deudas, las de hacer líquido el patrimonio, etc. Ya él va a hacer este tipo de actividades para cumplir con las obligaciones que el partido tiene que hacer. El partido ya no puede pagar las deudas, no lo hace. Ya no puede enajenar bienes, lo hace el interventor en aras de hacer líquido el patrimonio. Recuperar las cuentas, ya ningún funcionario puede ir a decir, a ver, necesito preguntarles o presentar las demandas correspondientes o promover los juicios civiles los que procedan, ya tiene que ser el interventor. Esas son las obligaciones que cumple a nombre del partido. ¿Cuáles disposiciones rigen la actividad del partido político en liquidación? Lo comentábamos hace un momento. La principal es que ya los partidos políticos perdieron su capacidad jurídica y por lo tanto ya no pueden realizar ningún tipo de acto, pero los funcionarios conservan las obligaciones. Y en segundo lugar, lo más importante, lo que comentamos ahorita, no pueden realizar actividades distintas a las de recuperar sus cuentas por comprar y hacer líquidos su patrimonio. Nada más. ¿Esto a qué nos lleva? Pues a que por más que digas, oye, es que mira, esta actividad es para el indispensable para mi sostenimiento ordinario. ¿Va a encaminar a hacer con patrimonio? No. ¿Va a encaminar a recuperar tus cuentas? No. ¿Cuál es, digamos, la excepción cuando hablamos de que el interventor les autoriza algunos gastos que sean indispensables para su sostenimiento? El pago de nóminas e impuestos. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Hablábamos de
que hay un orden ya determinado en el reglamento de fiscalización. A veces nos podemos confundir y pensar, bueno, si el interventor tiene facultades de dueño, si él es el liquidador, no tendría que ser el que lo determinara, porque efectivamente es el que lo determina, pero hay reglas que sí. Entonces, el reglamento establece que en el orden de prelación se debe respetar en primerísimo lugar los derechos de los trabajadores. Ese es el primer grado, sí. Hay dos preguntas. Sí, claro. Dice, supuesto 1, en el cumplimiento de sentencia se consulta al interventor el estatus de cobro de multa e indica que el personal del partido demanda vía laboral. Pregunta, ¿el INE tiene alguna facultad o acción de apoyo al interventor o queda solo en este último supuesto? Y la segunda parte es, en caso de no venderse los bienes del partido al declararse desiertas las subastas, ¿qué debe hacer el interventor? ¿Tiene algún plazo para la liquidación? Plazo no hay. La liquidación no está sujeta a plazo determinado. Pero en el primer caso que plantearon, decían si el instituto puede intervenir. El instituto no interviene. Hay 3 situaciones que debemos siempre tener bien claras con el interventor. Les decía, tiene facultades de dueño, es decir, las más amplias para actos de administración y de dominio. Es el responsable del patrimonio, de su control, de su liquidación, y por último, es el responsable de determinar las obligaciones de pago. Y por obligaciones de pago son todas: fiscales, laborales, por la pregunta que hacían, y con cualquier otro proveedor o acreedor, propiamente dicho, porque ya en una etapa de liquidación, ya no vamos a hablar ni de trabajadores ni de proveedores, todos son acreedores en el grado que les corresponde. Cuando están tratando de hacer líquido el patrimonio para entrar a la segunda pregunta, el interventor tiene que realizar, digamos, 3 pasos para hacer líquido de los bienes. 1, sacar a la venta o enajenar los bienes al valor de avalúo. Tiene que realizar un avalúo y conociendo ese valor, a ese valor se sacan a la venta. Si no se logra vender, tiene la facultad de sacarlo a valor de mercado. Si a pesar de haberlo sacado a valor de mercado, no logra venderse, entonces lo puede vender a valor de remate. ¿Cuál es el valor de remate? ¿Cuál será? Es el valor de los porcentajes. Sí, pero va un poquito más allá. Se toma como base, como sucede con cualquier moneda que en materia comercial se lleve a cabo. Sin embargo, valor de remate implica el mejor postor. Cuando haces un remate, el mejor postor es el que gana. Es decir, como ya ni a valor de avalúo, ni a valor de mercado lo pude vender, pues ahora sí que lo quiero. Me desdeno. Pero tiene que acreditar que realizó todo eso. Es decir, publica los bienes a la venta, transcurre 15 días, no se vendió, bueno, nuevamente sacar ahora valor de mercado, 15 días, publico, no se vendió, pues entonces ahora sí, cualquier cosa. Si habiendo publicado de 500,000 pesos, nadie quiso comprar un auto, por ejemplo, y viene alguien y dice, pues yo doy 200,000, el interventor, bajo su más estricta responsabilidad, puede determinar enajenarlo a esa cantidad. ¿Qué sucede si los bienes tampoco se venden a valor de remate y se le quedan ahí? No se pudieron hacer. El interventor puede negociar pago en especie, es decir, puede llegar a pagar con los bienes. O bien, si pudo liquidar, es decir, el patrimonio alcanzó para liquidar primer grado, segundo grado, tercer grado. ¿Cuál es el primer grado? Dijimos, trabajadores. Segundo grado, obligaciones fiscales. ¿Cuáles obligaciones fiscales son? El temible SAT, pero nada más es seguro social. Las aportaciones de seguridad social también son contribuciones y son obligaciones fiscales, pero Así es lo que decía yo. ¿Tenían alguna regla para pagos en especie o el manejo de? no, acuérdense que el interventor es el que determina la forma y no hay ningún problema en la forma que lo haga mientras todo esté documentado. Entonces él tiene esa forma. Pero concluyendo con el tema de los bienes, si digamos que alcanzó para limpiar trabajadores, obligaciones fiscales, en tercer lugar están las multas y sanciones que imponga el instituto
Y en cuarto lugar, y eso tiene su polémica y más adelante vamos a ver, todos los demás, acreedores comunes, ya son eso. Entonces, le alcancé a pagar a todos y me quedaron bienes que no hice líquidos, pero pues que ya no había quien pagarle. La regla lo que establece es que si existieran remanentes, hay dos caminos. Hablábamos que uno puede ser que haya quedado efectivo. Si queda efectivo, todos esos recursos en dinero se tienen que entregar, reintegrar, lo dice literalmente, a la tesorería de la federación si fueran recursos federales o a las tesorerías de las diferentes entidades si fueran recursos locales. Pero si son bienes, un edificio, un vehículo, ¿qué hacemos con los bienes? ¿Qué se les ocurre que podríamos hacer? Basta. Ya lo hicimos. Y no funcionó. ¿No se metieron? No, lo que tenemos que hacer, digo, empecemos porque luego me voy como hilo de medio. ¿Qué hacemos con los bienes? Lo que la ley establece es que, tratándose de bienes, el interventor debe hacer la tramitología necesaria para ponerlos en propiedad del instituto, para el único y exclusivo objetivo de transferirlos al INDEP antes que salga. La regla todavía contempla al SAE, pero pues sabemos que ya no es ese su nombre, se transfieren al INDEP. ¿Por qué no lo hace el interventor directamente? Bueno, pues porque la ley de servicio de administración en la generación de bienes, actualmente es del INDEP, establece que hay ciertas entidades que son transferentes. Las instituciones públicas son transferentes del SAE y solo las entidades transferentes pueden transferir bienes. Por eso es que el interventor no los transfiere de manera directa. Tiene que ponerlos en propiedad del instituto para que, siendo propiedad del instituto, los pueda transferir. Es decir, ninguna entidad pública puede transferir bienes que no les sean propios. Es una situación que ha causado incluso problemas en el SAT. Ustedes saben que el SAT embarga al proveedor. No estoy chillando, pero bueno, embarga y decomisa las aduanas, etc. Y todos estos bienes terminan siendo transferidos para su SAT. Ustedes han visto los temas de los aseguramientos, de cómo venden autos, casas, todo eso. Entonces, es para ese objetivo. Pero para que esto pueda suceder, primero tiene que haber una determinación que haya pasado a propiedad del fisco federal. No puede hacer nomás porque ya los embarqué, ya determiné que no te lo voy a regresar, pero se van. No. Primero tienen que ser propiedad del fisco federal y luego los otros. Lo mismo pasa acá con el INE. Primero tienen que ser propiedad del instituto y luego los poderes. De ser el caso, la verdad es que es muy difícil que la liquidación de un partido político nos lleve a alcanzar a cubrir todos estos grados y que todavía queden recursos. Es lo que dice la ley. Adelante, Pedro, por favor. La problemática a la que nos enfrentamos, les decía, yo traigo varios temas. Siga la siguiente lámina, por favor. Hay varias cuestiones que valdría la pena, nos llevaría mucho tiempo, la verdad, hablar de todos de manera amplia, pero vamos a tratar de tocarlos al menos por encima. Hay OPLES que les han reconocido a exfuncionarios del partido nuevamente el carácter de funcionarios cuando el partido está en liquidación, con el objetivo de que puedan participar en una elección extraordinaria. Ahorita más adelante que veamos otros casos que están relacionados, vamos a ver qué problema nos representa que esto suceda. En este caso particular, estamos hablando de que ya se había confirmado por parte de la Sala Superior la pérdida de registro. Si tú le regresas ese carácter, esencialmente, ¿qué estás haciendo? Pues estás siendo un tribunal local o un hombre, estás reviviendo un partido que ya existe una defensa que ya murió. O sea, tienes un zombie ahí. Pero bueno, les decía, está relacionado con algo. Dice, regresar al Comité Directivo Estatal al periodo de prevención es un caso similar. Ya hay una resolución
resolución firme de la Sala Superior que dijo, ese partido ya perdió el registro. ¿Cómo puedes tú localmente regresar a un partido de prevención? Si la propia regla te dice que la prevención concluye con la continuación. Y además es la Sala Superior, y tú eres un tribunal local, o eres un OPE, ¿tendrá facultades? Pues para mí eso es prácticamente estar dejando sin efectos la sentencia, ¿no? ¿Tendrán facultades? Desde mi punto de vista no, pero lamentablemente pues el instituto al final de cuentas tiene que acatar las resoluciones que se dictan, y si el tribunal local emitió una resolución, yo no le puedo decir, oye, no puedo regresar a la revisión. Y además, pues es un tema de intervención, puede ser que sea. Entonces, a ese tipo de problemas nos hemos ayudado a enfrentar. Acumulación de expedientes. Este por sí mismo no es un problema. Por supuesto que la acumulación de expedientes es incluso benéfico, no nada más para el Poder Judicial, no nada más para el Tribunal Electoral, sino incluso para los propios promoventes que les acumulen una sola sentencia. Pero hay ciertos requisitos para la acumulación, y el problema es que en el tema de las liquidaciones, estos se pueden confundir. Tenemos un partido que perdió su registro, que además se confirmó la pérdida de registro y que actualmente está en etapa de liquidación. No es lo mismo que otro partido que se encuentre vivo, que sea un partido nacional que tiene un tema con lo de su acreditación local y está impugnando que no la sesión. Tuvimos un caso de los expedientes se acumularon. Y la resolución, la determinación que tuvo una sala regional del Tribunal Electoral fue que se le debían restituir los derechos a los partidos que promovieron. ¿Qué era lo que había sucedido? Uno pues decía, oye, yo mantenía mi acreditación. Otro lo que decía es, yo tengo derecho a participar en elecciones extraordinarias, por lo tanto, necesito que me regresen mi acreditación local, y me regresen a la etapa de prevención pues, para poder administrar los recursos. Entonces, la acumulación por sí misma no era mala, yo puedo pensar que es procedente. El problema es que como emites en un solo sentido la resolución, que dice que se le restituyó los derechos, pues entonces ella decía, si yo lo que impugné fue que no me diste mi acreditación o me la acreditaste, y que yo estaba en revisión y me la acreditaste, entonces regresan mi acreditación y regresan a la revisión. Si me estás diciendo que me restituyen mis derechos, esos son mis derechos. Pero la realidad es que a la hora de interpretar, yo te diría, ok, si simplemente la resolución es que se le restituyen los derechos, pues quien promovió para que su acreditación local sea un partido nacional se la regresará, pues la de su ley. Quien promovió porque iba a participar en una elección extraordinaria, tienes derecho a participar en la extraordinaria, pero no necesitas ni que te regresen tu acreditación local, porque eso además, pues jurídicamente es un absurdo. Hablamos ahorita que si pierdes tu registro a nivel nacional, pues ya perdiste todas tus acreditaciones y ya quedó firme la resolución que dijo que perdiste. ¿Cómo van a recibir una acreditación local? Para que una acreditación local subsista es requisito siempre bueno que exista un registro nacional como partido. Si no hay un partido nacional, no puedes tener una acreditación local. Si el partido ya no existe, ¿cómo va a subsistir por sí mismo una acreditación local? Acreditación local de qué si depende de un partido nacional y ya ese partido no existe. Entonces, me parece que ahí a la hora de interpretar, pues tendríamos que ser muy claros en que lo único que se te está diciendo es que puedes participar en la extraordinaria. Y la participación en elecciones extraordinarias de partidos en liquidación está perfectamente normada. No dice que te tienen que regresar a acreditación o que tienes que mantenerla para que puedas participar. No dice que tengas que tener determinados funcionarios designados, porque además, si quien en su momento los designó ya no tiene esas facultades, pues ese nombramiento pierde su validez. No necesitas tampoco que te regresen una acreditación para participar. La norma simplemente te dice, si estás en liquidación, pero tienes derecho a participar en una elección extraordinaria, el interventor tendrá que abrir una cuenta, será mancomunada, tú le tendrás que decir qué gastos tienes que erogar y el interventor te los solicitará.
puedes hacer estos gastos, tendrás que presentar estos informes a través del interventor, el interventor es el responsable de las clases, etcétera, etcétera. Todos los requisitos ahí están normados. En ningún momento dice necesitas acreditación local, necesitas estar en revisión, no dice, no es necesario. Pero un hombre tomó la determinación de que lo conocías. Eso fue lo que detonó todo. Que un hombre se pronunció, luego le quita el registro, ya pasó la extraordinaria, pero el partido dice, no, manténla, porque todavía tengo en Malapa una elección pendiente extraordinaria. La sala dice, sí, efectivamente, como no cumplió todas las extraordinarias, restituye sus derechos. Derechos a participar, no me lo vuelvas a mantener en previsión o acreditación. ¿Eso qué nos lleva? Pues que Comalapa lleva como que serán unos 10 años que no puede llevar a cabo elecciones, porque son esos municipios que ellos eligen a sus representantes y que hay violencia y temas ahí en donde nunca se pueden celebrar elecciones porque no permiten instalar listas. Eso nos llevaría al absurdo de que mientras no se celebren elecciones extraordinarias ahí y que llevan años, pues vamos a mantener entonces vivo a ese comité directivo que además cuenta con una acreditación local, sin que haya partido ya. ¿Qué va a pasar cuando incluso ya concluya la liquidación y ya se presentó el informe de cierre y ya no hay nada y existe un comité? ¿Sí? Eso es una absurdo desde mi punto de vista. Me parece que en todo caso, si hubieran obtenido el 3%, pues adelante, constituyente como partido local, pero sí es un tema distinto. Pero aquí, desde el punto de vista de ellos, quieren elección extraordinaria precisamente para poder constituirse como partido local. Pero pequeño detalle, pues si no alcanzaste ni el 1%, difícilmente, incluso si tuvieras el 100% de la votación en estos dos lugares que están pendientes de celebrarse elección extraordinaria, vas a alcanzar. Entonces son de los tipos de problemática que se nos generan muy comúnmente. Bueno, continúa con el siguiente. El otorgamiento de registro como partido local de manera anticipada. Esto se ha presentado mucho con uno de los partidos en liquidación. En algunos otros donde en cuanto ya entran a la etapa de elección, ya están solicitando que los constituyan como partido local porque en esas entidades alcanzan el 100%. Es lo que puede llegar a suceder. Tú le otorgas el registro, le otorgas el registro, ¿y qué pasa si, como comentábamos en el caso del PT, lo recuperas, es decir, impugnas y la sala dice, efectivamente, tú si alcanzaste el 3%, tú no tienes que entrar en la elección, ya tienes un partido político local. Van a subsistir partido político local y nacional, con el mismo nombre. Número uno, número dos, y más problemático. Y los recursos, si te constituyes como partido político local, tienes derecho a prerrogativas. ¿De dónde van a salir? Uno de los hombres que hizo esto nos realizó una consulta y nos dijo: ¿puedo yo darle las prerrogativas que le corresponden al partido local que se acaba de crear? Si es nacional es el mismo, porque ustedes recordarán que las prerrogativas se calculan por ejercicio. Por lo tanto, si en el año del proceso electoral, en el año de las elecciones propiamente dicho, yo ya sé que tengo derecho a X cantidad de prerrogativas, el que yo pierda el registro en julio, no impide que yo, ya teniendo ese derecho, siga recibiendo las prerrogativas por lo menos hasta diciembre. Durante ese año yo las sigo recibiendo porque yo el derecho lo generé antes. Entonces, el otro decía, pues, todavía le faltan las de septiembre, octubre, noviembre, pues con eso se las doy, ¿no? No. La regla en ese sentido es muy clara. Los recursos son para la liquidación, no para ningún otro. Y además el Partido Nacional tiene derecho a recibirlo durante todo el ejercicio. No puedes imponerle a ellos. ¿Te aventaste a darle el registro a un partido en esas condiciones local? Pues tú eres el que tienes que determinar. ¿Y quiénes van a llevar? Pues los demás partidos, porque parece que el tema de las prerrogativas es una bolsa y de lo que hay reparto a todos. Si creas un partido nuevo, pues ¿sabes qué? Te quito a ti, para. Pues quienes tendrían en todo caso que vincular, deberían ser los partidos. Pero no sucedió. Entonces, pues bueno, ni hablar, pero eso ha derivado de otro tipo de problemas.
Ha habido partidos que se constituyeron localmente y perdieron el registro. O sea, el nuevo partido que se creó no lo perdió de inmediato o le fue revocado. Y entonces, ¿qué pasa? Ahora ya no saben qué hacer porque ¿qué hago entonces? ¿Lo liquido? Y los partidos locales son competencia de los hombres. ¿Quién lo liquida entonces? ¿El OPLE? ¿El INE? ¿Quién? Si se revoca, ¿qué hacemos? Aquí habría que distinguir dos situaciones, dos supuestos. Uno, el partido político que se constituye localmente entra en funciones, empieza a operar y su pérdida de registro deriva de haber incluido en una de las causales de pérdida de registro. Bajo estas circunstancias, como se constituyó como un partido y luego lo perdió por una de esas causales, el hombre tiene que no hay vuelta. Pero, si el registro le fue revocado, entonces en realidad, ¿qué efectos tiene una revocación? Al estado que guardaban antes del acto. En este caso, antes del otorgamiento del registro. Por lo tanto, el partido nunca existió. Si le revocan el registro, entonces simplemente vuelve a ser comité directivo estatal y todos los bienes y recursos con los que cuenta tienen que seguir la suerte del resto del patrimonio que está en el registro. Es decir, vuelven a formar parte de toda la masa. Y se pueden tener problemáticas más que son complicadas de resolver, pero bueno, estas tocadas aquí por encima para dar tiempo al tema de preguntas y respuestas. Adelante. Ya para finalizar el tema de las asociaciones civiles. Les comentaba yo que las asociaciones civiles realmente no la requiere el instituto. Incluso en algún momento pensamos en no tocar el tema. Sin embargo, creo que sí es importante, porque aquí lo que sucede es algo similar a lo que sucedía antes con los partidos políticos. Ustedes saben que los candidatos independientes tienen que constituir una asociación civil precisamente para que puedan participar. Continúa la siguiente lámina, por favor. Y en esa asociación ellos reciben recursos, reciben financiamiento público. ¿Qué es lo que sucede cuando finalizada su participación? Pues esos recursos se les hizo algo, poco informo que hagan. Y reciben, no solamente cuando están en campaña, reciben desde que están tratando de obtener el apoyo ciudadano. Entonces, hay que darle destino a esos recursos una vez que ha concluido su participación. Tienen que disolver esa asociación, se tiene que eliminar. Sin embargo, aquí no participa el instituto. Continúa la siguiente lámina, por favor. Aquí es la propia asociación civil la que se autoliquida, como sucedía en su momento, les comentaba yo, con el partido político. Como asociación civil, pues tienen que tener una asamblea. La asamblea es la que en sucesión determina que X o Y persona será nombrado liquidador. Y ese liquidador es el que se encarga de llevarlo a cabo. Con reglas muy similares a las que aplican en la liquidación de los partidos, algunas diferencias especialmente del tema de la federación, pero en términos generales, comentar que el instituto no participa de eso. Quizás más adelante haya la necesidad, como sucedió con los partidos políticos, de tener un mayor control de la liquidación y se lleguen a incluir. Vaya, como están las cosas y las formas y todo eso, pues no sería descabellado pensar, he escuchado hablar del tema de la posible desaparición de los hombres. Yo nomás les digo que en la reunión que tuvimos ayer con ese hombre nos comentó que hubo 13 partidos locales que promovieron su registro. Si multiplicáramos eso por 32 entidades, imaginen cuántos partidos políticos tendría que liquidar el instituto. Si lo que pretendemos es ahorrarnos dinero, ¿cuánto creen que costaría? La liquidación de alrededor de 300 partidos en liquidación simultánea. Sí, ¿verdad? Sí, me parece que es algo que se pierde de vista en la propuesta. Digo, ¿verdad? Porque el hecho de que se desaparezcan los órdenes locales no hace que desaparezcan las actividades que se hacen en las elecciones locales. Y sobre todo, considerando que también están proponiendo la desaparición de las juntas distritales. Entonces, está este tema de la desaparición de partidos políticos o la pérdida
pero también, por ejemplo, está la cuestión de las oficialías electorales, las notificaciones que se hacen por nosotros. Yo me imagino que, me imagino que pasaría, por ejemplo, con los fondos. La apertura de paquetes en sede administrativa. Si todas las tienen que hacer las juntas distritales, o bueno, los consejos distritales que ahora serían temporales, ¿sí? Y solamente funcionarían en esos procesos. De verdad, me parece que no he mencionado. Esa es la palabra. Esa es la que acabamos de decir. Esa es la que decía. No se ha dimensionado. Sí, efectivamente. Porque como bien lo dijiste, eso implicaría la existencia temporal de varios de los organismos que hoy son permanentes. Porque si tienen la idea de que lo único que hace el instituto pues, es organizar elecciones, entonces pues, cada 6 años el día presidente, pues cada 6 años hay o cada 3 y hay en fin. Esa idea errónea que se tiene, para serles honestos, pues también la tenía antes de formar parte del instituto. Para mí el INE era el que daba mi credencial de elector y ¡ay! Incluso yo decía, INE, ¿cuánto habrá costado cambiar una letra? Pero va mucho más allá de eso. Y solamente la gente que de alguna manera está involucrada, que tiene esa acción, como lo acaba de comentar, no se dimensiona a menos que tengas conocimiento de eso. No alcanzas a dimensionar toda la actividad que realiza el instituto y muchos otros, porque luego hasta pretenden alcanzar el nivel judicial, es decir, también por ahí hay que cepillar algo. Por supuesto que todo es perfectible, por supuesto que todo se puede mejorar, pero pues es como si tienes una bomba de agua y tiras tu casa para que no se inunde. O como están asaltando los bancos, pues los cierran, así que van a asaltar. ¿Qué pasaría, no? Si colapsara el sistema financiero. Entonces, no podemos matar una mosca con un cañón. Tenemos que tener la capacidad. Pero no me quiero pasar. Entonces, me regreso al tema. Esencialmente lo tocamos, básicamente nada más para decir que no es el instituto el que liquida a las asociaciones civiles en caso de candidatos independientes, sino sus propias asambleas. Muy bien, con eso concluimos. Si hay preguntas, si hay de manera remota más preguntas, por favor, las. Por el chat no hay preguntas. ¿No hay? Con ustedes, si hubiera alguna otra cuestión que contar. Si no es así, de verdad, les agradezco muchísimo la asistencia, la atención, me da muchísimo gusto tener esta oportunidad. Y perdón si a veces me apasiono, pero ustedes mejor que nadie saben que el derecho es así, el derecho es apasionante y nos encanta la actividad que hacemos. De manera que el tener esa posibilidad de platicar, especialmente en un tema que poco se conoce y poco se trata, y que comentaba yo, a veces es terreno más fértil para contadores que para abogados. Me encanta la idea de que nos involucremos en eso y que los profesionales del derecho, los expertos, los que legitiman la actividad del instituto, nos den esa posibilidad de entablar comunicación con ustedes y pues permítanme ponerme a sus órdenes para cualquier cosa en el instituto, con toda confianza. Si surgen preguntas más adelante, si hay algún tema que ustedes quisieran que tratáramos, adelante tienen por ahí nuestros contactos y con todo gusto y a cualquier hora estamos para hacer. Muchas gracias a todos.